Estuvimos escuchando opciones de articulación entre sindicatos y Estado, ahora acabamos de escuchar articulación entre empresas y Estado, pero hay otro tipo de iniciativas y de dispositivos que se están implementando a nivel internacional. Uno de ellos se llama el bono de inversión social, que es muy novedoso y que se está estudiando la forma de traerlo a la Argentina. Le vamos a pedir a Erika que nos cuente un poquito de qué se trata. ¿Cómo no? El bono de impacto social es fundamentalmente un contrato entre el sector público y el sector privado, por medio del cual el gobierno se compromete a pagar al sector privado contra resultados medibles y concretos en términos de impacto social. Entonces, el Estado determina, identifica una problemática social sobre la cual considera prioritario trabajar y entra en un acuerdo con el sector privado que va a ser quien implemente una solución para abordar esa problemática. Se acuerdan de una manera muy rigurosa cuáles van a ser los parámetros de éxito de esa intervención y en caso que esa intervención logre los resultados esperados, entonces el Estado reembolsa el capital invertido por el sector privado más un retorno. Acá hay dos, de parte del sector privado hay dos actores. O sea, por un lado están los que llamamos proveedores de servicio, que son, en el caso de Buenos Aires, que voy a contar, organizaciones sociales que implementan programas, que son quienes van a desarrollar la intervención, pero hay otro actor fundamental que son los inversores sociales. Y acá estamos hablando de un mercado que en Argentina es sumamente incipiente, pero que está desarrollando con fuerza en Europa y en Estados Unidos, que estamos hablando de inversores que, más allá de buscar un retorno económico en los proyectos en los que invierten, están interesados en retornos de orden social o ambiental. Entonces están dispuestos a invertir en proyectos que tengan triple o doble impacto. Son estos inversores privados, sociales, quienes invierten el capital para desarrollar la iniciativa. Y en caso en que la iniciativa no logre los resultados esperados, son ellos quienes pierden el capital invertido. El gobierno no repagaría la inversión. Este instrumento nació por primera vez en el 2010 en Gran Bretaña, un proyecto en la prisión de Peterborough, donde lo que se buscó fue probar una iniciativa para reducir la inserción al sistema penitenciario. Recientemente salió la evaluación de impacto de esa iniciativa que logró una reducción del 9% contra ninguna reducción que estaban logrando los programas anteriores. Desde el 2010 a la fecha, estamos hablando de solo 7 años, se han lanzado 89 bonos de impacto social en el mundo, o sea, la adopción fue enorme, levantando más de 300 millones de dólares de capital en este tipo de proyectos sociales e impactando sobre más de 100.000 personas, beneficiando a más de 100.000 personas. Fundamentalmente han surgido con mucha fuerza en Europa y en Estados Unidos y estamos empezando a ver las primeras experiencias en otras regiones del mundo. El FOMIN, que es el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, donde yo trabajo, estamos trabajando en la región de América Latina y el Caribe para empezar a testear, a hacer los primeros experimentos con este instrumento. Este año se lanzó el primero en Colombia, un proyecto que lo que va a estar trabajando va a ser con la empleabilidad de personas en extrema pobreza y víctimas de conflicto. Próximamente se estará lanzando uno en México, en el estado de Jalisco, que va a trabajar con el objetivo de aumentar los niveles de ingreso de jefas de hogar, beneficiarias de transferencias condicionadas de ingreso. Y esperamos que Argentina sea el tercer país. Estamos trabajando de la mano del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la expectativa de poder lanzar el primer bono en Argentina a principios del año que viene, que va a ser un bono que va a trabajar también el tema de empleo. Vamos a trabajar con el objetivo de poder aumentar la inserción laboral de población vulnerable del sur de la Ciudad de Buenos Aires, de jóvenes vulnerables del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Decime hasta dónde crees que... ¿Hasta dónde sigo? Te voy a hacer de Fantino, ¿viste? Fantino cuando te dice, para. Vos lo que me querés decir, digo para traducirlo al castellano, que Microsoft, Coca-Cola o alguna de esas empresas grandes y que son malas y se llevan todas sus ganancias,
¿Van a poner plata para que los pobres consigan trabajo? ¿Es eso? ¿Quiénes van a ser los inversores sociales en Argentina? Está por verse. Y es algo que en breve digamos, hemos atravesado a lo largo de este año toda la fase de viabilidad del bono. Una vez determinada la viabilidad, estamos trabajando en el diseño del instrumento y en breve arranca la fase de negociación y búsqueda de inversores. Entonces, eso está por arrancar. ¿Qué es lo que, en función de cómo vemos, de diálogos preliminares que hemos tenido con el sector, dónde vemos que va a haber mayor potencial? Familias de alto patrimonio, fundaciones empresarias y organizaciones que hoy en día se dedican a la filantropía. Entonces, digamos, tenés dos opciones: inversores tradicionales que se vuelcan a la inversión social o organizaciones que financian vía filantropía, que al invertir en este tipo de instrumento multiplican su impacto social. Digamos, en vez de tener una única donación, es una donación que a la larga, si se cumple el resultado, se recupera y pueden volver a donar. Entonces, ese es el atractivo para el área que se dedica a filantropía hoy en día. Acá tengo una socia de Fantino que quiere hacerte una pregunta. ¿Quién puedo ser? A ver, no me digas. Sí, una pregunta en principio. ¿Cuál es el rol del Estado en esta sociedad, digamos, de múltiples actores? Claro. El Estado, a ver, en un primer... ¿Puedo hablar en términos hipotéticos o querés que comente el caso de Buenos Aires con quien estamos trabajando? Como quieras. En términos más teóricos, el Estado define la problemática en la cual se quiere trabajar y las condiciones. Entonces, voy a volver un pasito para atrás. Es un instrumento que tiene múltiples beneficios, ¿no? Yo ya mencioné el tema de la eficiencia en el uso de recursos públicos, o sea, solo estarías usando recursos públicos en aquellos casos que efectivamente tienen resultado, los que no lo estarías usando. Pero otro de los grandes beneficios que tiene es la innovación. Lo que te permite este instrumento, como no estás corriendo con riesgo desde el Estado, podés probar intervenciones innovadoras y que el riesgo lo corra otro. Entonces, quizás con problemáticas donde hay abordajes innovadores que normalmente, digamos, implican un alto riesgo, poder probarlos, podés probar ese abordaje con alto potencial sin correr con el riesgo económico de hacerlo. Favorece la innovación en este sentido y también favorece la innovación porque como están todos los incentivos alineados para que se obtengan los resultados, el Estado no está pagando por actividades, ni proceso, está pagando por resultados. Entonces, conforme arranca la intervención y un proveedor de servicio, ONG X, encuentra que las cosas no están andando como se pensaron, estas actividades no pareciera que están llevando a resultados, tiene la posibilidad de cambiar porque el objetivo es el resultado, no la actividad. No es que el Estado ya pagó, preacordó que iba a pagar 10 talleres, al tercero nos dimos cuenta que no funciona y bueno, hago los otros 7 porque me los van a pagar. Yo voy modificando mi accionar y voy innovando en la práctica porque lo que me importa es el resultado, porque a mí me van a reembolsar esto en la medida que se consiguen los resultados. Me perdí de la pregunta que era el Estado. Entonces, el Estado define la problemática y después acuerda con el inversor social cuáles van a ser los términos de ese contrato. Entonces, cuáles van a ser los resultados esperados, cuáles van a ser las métricas por las cuales voy a verificar que efectivamente se lograron esos resultados. Y dependiendo de hasta dónde se quiera meter, puede establecer las condiciones mínimas. Entonces, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a trabajar con empleado juvenil, puede decir, bueno, esto es hipotético porque todavía se está trabajando el diseño. De mínima quiero que la intervención contenga estos puntos. De mínima quiero que se resguarden estos aspectos cuando se trabaja con la población. Por ejemplo, en el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, estamos trabajando con una población que tiene un grado de vulnerabilidad del 20% por encima de la mínima dentro de zona sur, de jóvenes de zona sur. Entonces, por ser dentro de la vulnerable, todavía más vulnerable. Y para asegurarnos eso, estamos poniendo, por ejemplo, pensando en poner dentro del contrato, cuotas mínimas, por ejemplo, de población que es mujeres madres y de población residente en villas de emergencia, que dentro de vulnerables son aún más vulnerables. Esas condiciones mínimas las define el Estado. Entonces, el Estado es el que define hasta dónde quiere meterse en ese contrato. No es que se desprende por completo de lo que ocurre en la intervención. Sí, a la hora de implementarlo y una vez acordado, tiene que dejar margen para que el proveedor de servicio tenga libertad de movimiento, puede ir innovando, puede ir probando, asegurándose de conseguir el objetivo final.
Gracias, Erika. La verdad que es toda una novedad este mecanismo y veremos cómo funciona y les deseamos mucho éxito y también nos deseamos mucho éxito a las organizaciones del tercer sector, que si no entendí mal van a ser las ejecutoras y van a ser las que van a tener que encontrar estos mecanismos novedosos. Ahora bien, otra vez volviendo a Agustín, es un tipo al que me gusta mucho escucharlo, y esta división de más o menos mitad y mitad de asalariados y no asalariados, hay una porción muy grande de personas que tienen sus ingresos a través de ser emprendedores, que no están en el mundo del empleo, sino que son emprendedores. La pregunta, Fabio, para vos en este caso es, ¿va a ser el emprendedurismo lo que nos va a permitir encontrar las opciones para un desarrollo donde la distribución de la abundancia sea pareja en el 2030? A ver, a corto plazo no. Hay que desmitificar ese lugar porque, por muchas cuestiones. La primera es que a todas las capacidades que se le requiere a una persona para una posición laboral, cualquiera sea, para emprender por sí mismo en una actividad similar o asimilable, se le requieren más capacidades. Por lo tanto, la brecha es más larga, digamos, ¿no? O sea, para trabajar de peluquero, una peluquería a la vuelta, si te contrata el peluquero, tenés que saber un montón de cosas. Ahora, para ponerte una peluquería vos solo, tenés que saber más cosas, aparte de todas las que tenías que saber para ser peluquero. O sea, en relación a los núcleos poblacionales particularmente vulnerables, el emprendedurismo, que es un mensaje desde el punto de vista humanista muy interesante, digamos, decirle a la gente que tiene algunas capacidades dentro suyo, que las tiene que alimentar, que esas capacidades, que hacerse dueño de los destinos de su vida, aparte está muy alineado con un ideario de época, de la autonomía, del autogobierno de la persona, etcétera, de la pluralidad de opciones vitales, etcétera. Sí, eso es un mensaje muy interesante de lo filosófico, pero desde el punto de vista pragmático, ni nuestra educación nos educa para una disciplina flexible, que es lo que se precisa para ser emprendedor, ni el contexto macro, digamos, es particularmente favorable. Eso no significa que las personas, yo siempre digo, eso no significa que el que ya se tira a la pileta emprendedora, porque tiene la vocación, la iniciativa, o por la desesperación, o por lo que fuere, el Estado le tiene que brindar una serie de instrumentos para que sea lo más exitoso posible para llegar a la otra orilla. Eso es otra cuestión. Ahora, eso es una cuestión y otra cuestión es alentar a todo el mundo a tirarse a la pileta, digamos. Son dos cosas absolutamente distintas. Eso es a corto plazo. Ahora, a largo plazo, merece la pregunta una reflexión distinta acerca de cómo se va a estructurar la vida económica a largo plazo. Si esa pregunta me la hubieras hecho hace 30 años había como un determinismo de que las grandes corporaciones iban a dominar todas las cadenas de valor y que el mundo iba a una concentración irrefrenable e inequívoca de las actividades económicas. Bueno, esa premonición se cumplió parcialmente. Si bien hubo un proceso de concentración, lo que es cierto es que, sobre todo en la sociedad reticular en los últimos años, es que una de las cosas que produce la reticulación es este fenómeno de lo que se llama la customización, digamos, este fenómeno del servicio súper ajustado, ¿no?, al cliente, etcétera, y esto es y esto es culturalmente creciente, se instala culturalmente cada vez más la idea de que no voy a cualquier dietética, voy a la dietética especializada de celíacos, o no me voy a cortar el pelo a cualquier lado, voy al que usa productos que no lesionaron animales, o, bueno, ya las líneas de auto con los colores micros, la customización ha aparecido en las variedades más, hasta inclusive a veces risibles. Y esto es una enorme oportunidad para las micros y pequeñas empresas, porque son las más flexibles y las que están en mejores condiciones de abordar ese proceso de customización. Entonces, como no sabemos a ciencia cierta, o sea, no es que no sabemos nada, pero ignoramos demasiado como para decir que sabemos cómo va a ser la morfología económica del futuro. Sí, lo que sí sabemos es que en esa morfología económica del futuro, personas que tengan capacidad adaptativa, lo que llamamos disciplina flexible, multiplicidad de competencias, posibilidad de trabajar en entornos transculturales, en grupos transgeneracionales, etc., son todas ventajas y son todo ese universo de ventajas son el universo de ventajas que tendría un emprendedor, digamos. Entonces, ahora, ¿por qué hago el distingo entre corto plazo y largo plazo? Porque nosotros los problemas del empleo los tenemos hoy.
no somos una sociedad con bajo desempleo amenazada por la tecnificación, digamos. Si yo estuviera en Dinamarca diciendo esto, que tiene el 3% de desempleo y que tiene el 40% de los empleos amenazada por la tecnificación, yo tendría que decir otras cosas. Pero en Argentina tenemos una tasa de actividad muy baja, tremendamente baja, lo que habla del fracaso del Estado en otros aspectos extralaborales, sanitarios, educativos, etc. Tenemos, nos guste o no nos guste, que los sectores económicos más dinámicos de nuestra economía no son trabajo intensivo. Ese es un dato de la realidad de la Argentina, digamos. Somos muy eficientes en un montón de cadenas de valor, o sea, no es que nos servimos para nada, levantemos nuestra autoestima, servimos para muchas cosas, pero para las cosas que somos más competitivos no son trabajo intensivo. Por otra parte, ¿no? Como las buenas noticias a veces tienen malas noticias añadidas, ¿no? Cuando uno adelgaza, tiene que ir a comprar ropa nueva porque ya le queda grande la anterior. Entonces es una buena noticia que uno adelgaza, pero hay que ir a comprar ropa nueva. La baja del costo de acceso al capital que se está produciendo en Argentina va a acelerar el proceso de sustitución de empleos más rutinarios. O sea, si efectivamente el gobierno fuera exitoso, y espero que lo sea, en materia de que debido a la normalización financiera, nuestras pymes, nuestras empresas van a acceder al capital más fácil, las pymes competitivas van a poder sustituir. O sea, la tesis de Osborne, hay un estudioso norteamericano que dice que más o menos el 50% de los empleos de una economía de las características de la Argentina están en riesgo de ser sustituidos por tecnología existente, no por tecnología a constituir, por tecnología existente. Y que la aceleración o no aceleración de ese proceso tiene que ver con la velocidad con que las empresas puedan acceder al capital. Entonces la Argentina está en una transición de su modelo laboral problemático. La otra mala noticia de la buena noticia es que todo el mundo dice, la buena noticia es que Argentina tiene bono demográfico. Bono demográfico es que todavía por 10 o 15 años somos más los activos, ¿no?, que los pasivos, a pesar de que cada vez viven más nuestros viejitos, pero está más ancha la parte del medio. Sí, pero si los que ingresan con menos capacidades de los que salen, o sea, si el de 65 años que se retira tenía más capacidades que el de 15 que entra, tenemos bono demográfico invertido. Tenemos proceso de descapitalización demográfica, que es una hipótesis que yo no la puedo probar, pero que intuitivamente diría que no tengo tan claro que el bono demográfico opere claramente a favor de Argentina. Entonces, ¿qué hay que hacer en materia de emprendedorismo? Primero, no hay que caer en un exitismo barato. Yo creo que sí hay que trabajar mucho en la promoción emprendedora, porque de verdad creo que hay muchos que también quieren tirarse a la pileta, y bajo ciertas condiciones se tirarían y bajo otras no, y me parece que si quieren tirarse a la pileta habría que generarle esas condiciones, porque un emprendedor que prospera es siempre una buena noticia, pero con un discurso no falsamente optimista, sino razonable. Digamos, la idea es, el emprendedorismo es una alternativa, el país tiene que tener... Y acá, perdónenme, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando el Estado incorpora como problema público un tema, cualquiera sea, la educación pública hace 2 siglos, la salud pública en el post-medioevo o el ambiente hace 50 años, el hecho que un problema adquiera características públicas y el Estado lo tome no significa que el Estado tiene las capacidades inherentes para resolverlo bien. Vamos a poner un ejemplo de pura actualidad, la lucha contra la violencia machista. El Estado toma el tema, toma el estado de alerta, es gravísimo, tenemos la sensibilidad para el tema, pero no se produce inmediatamente, al día después de esa sensibilidad, por más que uno dicte una norma o lo que fuera, que el conjunto de fiscales, las operaciones a nivel municipal, los mapeos, las detecciones, etcétera, los registros, etcétera, estén activos. O sea, hay un tiempo que hace que esa política pública se termina de constituir en una capacidad efectiva. Decir que el emprendedorismo es importante no transforma al Estado argentino en promotor del emprendedorismo automáticamente. El conjunto de saberes y de prácticas y instrumentos necesarios para que el Estado argentino sea promotor del emprendedorismo implica aprender sobre la experiencia, conocer muchísimo más de cuáles son las restricciones a emprender que tiene una persona según su formación, su clase social, su región geográfica, etcétera, sus tradiciones. O sea, que tengamos una mayor sensibilidad hacia que promover el emprendedorismo es bueno, no transforma inmediatamente al Estado en competente al respecto. Hay que construir esa competencia. Y construir esa competencia como rápido nos va a llevar una década. Entonces, está bueno tenerlo en el centro de la escena como un tema relevante
despojado de los aspectos mitológicos que generalmente la publicidad le coloca. Las buenas noticias a veces vienen acompañadas de otras. A ver, hay como un conjunto de desafíos. Por un lado, a partir de lo que nos decía Fabio, el bono demográfico negativo estaría directamente vinculado, aunque no lo dijiste, con las carencias del sistema educativo. Una degradación, si los que se están retirando y estudiaron hace 50 años son mejores que los que están ingresando hoy al mercado de trabajo, hay, digamos, una hipótesis de que hay una debilitación en el sistema de educación formal. Por otro lado, coincido, y es una de mis preocupaciones, que tenemos tasa de actividad, o sea, la cantidad de población económicamente activa que hay en la Argentina está muy por debajo de las que se da en los países más desarrollados. Aunque todavía nuestro país tiene niveles formativos, o sea, de cantidad de años de educación por los cuales nuestra población posee, que son asimilables a los de la OCDE, o sea, de los países desarrollados. Con lo cual es cierto que si tenemos la misma cantidad de años, pero no tenemos la misma productividad, probablemente haya una carencia en el nivel formativo. Ahora, si tenemos debilidades y la solución aparentemente no es o no estaría tan fácil en la parte de los emprendedores, que además tenemos una baja capacidad para la creación neta de empleo, lo que otra vez Agustín decía, necesitamos un colectivo para que pueda incorporar a los nuevos trabajadores que se están formando, que están llegando a la madurez, y encima aumentamos la cantidad de la población económicamente activa, lo que tendríamos es un mayor colectivo que va a estar en una situación con dificultades y en desventaja, y donde el sector público y algunos de los mecanismos novedosos que estamos escuchando deberían hacerse cargo de esto. Entonces ahora la pregunta es para todos los integrantes del panel, ¿no? del planeta. Sí, realmente es una pregunta muy difícil de contestar y creo que es todo un desafío, que es la situación actual donde la poca permeabilidad del mercado para la incorporación de nueva mano de obra es una situación que se va a mantener. Tenemos que aprender a convivir con esto y solamente dedicarnos a crear nuevos dispositivos y nuevas herramientas para tratar de compensar esto, o podemos pensar que en el futuro esta situación va a cambiar y que en realidad vamos a llegar a la agenda del 2030 en una situación de mayor justicia social. Y empiezo por Marita como representante de los trabajadores. Bueno, ¿por qué empiezo yo? Es una pregunta difícil. Bueno, a ver, en principio tenemos una tasa de población económicamente activa muy baja porque nos están faltando dispositivos, particularmente para las mujeres. Por ejemplo, Uruguay elevó su tasa de actividad de mujeres jóvenes, particularmente en donde se provoca el proceso de maternidad a través del trabajo de cuidados. Y Argentina no tuvo una política adecuada sobre política de cuidados que genera determinados empleos que son empleos muy importantes tanto para la política de cuidado como para el acceso, o sea, la disponibilidad de que esa tasa de actividad se transforme en población económicamente activa real. Esto, Argentina carece de esta política, tendrá sus razones, pero no lo hizo y no lo está haciendo, y eso es un elemento que todos los países en general muy desarrollados lo tienen muy aceitado, y di el caso de Uruguay para que no se considere que solamente es seguir los países de la OCDE, digamos, o los países más desarrollados. Digamos, Uruguay lo hizo con una población económicamente activa mucho más chica, por supuesto. En nuestro caso, el desafío es muy fuerte. Es cierto que en el tema educativo tenemos un déficit muy importante, no tanto para las habilidades técnicas, sino que también para estas cuestiones de las habilidades blandas o de los procesos de adaptabilidad, y esto se ve tanto en los que
transitan la formación profesional no convencional, como lo que pasa también en la educación. También lo que hay es una brecha muy importante entre las expectativas de los jóvenes y lo que ocurre realmente en el mercado laboral. Hay una fuerte déficit incluso de conocimiento de lo que los jóvenes entienden por mercado laboral. Incluso cuando se les plantea cuestiones de flexibilidad, en realidad lo analizan como si fueran, entro y salgo como quiero, y es un análisis un poco naif. En ese sentido, habría que desarrollar un poquito más, trabajar un poquito más con los jóvenes respecto a qué se entiende por flexibilidad, digamos. Eso me parece que ahí hay una carencia importante. Podemos tener las mismas tasas educativas en términos de cantidad de años. El problema es el tema de la calidad educativa, que me parece, y lo digo como educadora, hay una brecha importante en ese sentido, y sobre todo vinculado al tema del mercado laboral. Eso lo intenta cubrir formación profesional, pero no lo termina de cubrir. Lo intenta cubrir el sistema de pasantías con algunas empresas, pero no lo termina de cubrir. Y sobre todo teniendo este cuidado de que aprendizaje no es igual a explotación de trabajo, digamos, acelero la explotación laboral a los jóvenes. Digamos, teniendo este cuidado, porque si no, sí se genera lo que se planteaba antes de el recambio generacional. Tomo jóvenes para poder sacarme encima a la gente más grande con menos flexibilidades en términos también, no solamente de habilidades, sino de trabajo. Así que me parece que esos son temas que la Argentina puede trabajar. ¿Qué es lo que ocurrirá en el futuro del trabajo? Nosotros no podemos hacer futurología porque nadie lo ha hecho, y quien los ha hecho lo seguimos estudiando hasta el día de hoy, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Adam Smith, Carlos Marx, digamos. Yo no hay pretensiones ninguna de esa, pero creo que lo que sí puedo pensar es que en realidad en el sistema siempre en el capitalismo ha funcionado la heterogeneidad de la mano de obra. Siempre ha, digamos, sido heterogénea la fuerza de trabajo. Siempre hemos tenido emprendedores, siempre hemos tenido trabajadores que han sido por su cuenta. El cuentapropismo en la Argentina no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno antiquísimo. Digamos, con lo cual siempre hubo una predisposición. El tema es si esa predisposición es voluntarista o si esa predisposición es también ayudada, vehiculizada por el Estado. Y acá me parece que no tiene que ver con una cuestión, uno puede decir, tiene que ver con una cuestión absolutamente ideológica de los latinoamericanos. El papel del Estado es fundamental, y es fundamental porque en América Latina no es el emprendedurismo de Gran Bretaña de la Revolución Industrial. América Latina, el Estado crea o deconstruye ciudadanía. Crea y construye buenos trabajadores funcionales al sistema, o lo deconstruye. Esa es la función del Estado en América Latina. Ahora, yo quiero seguir un modelo que me es ajeno culturalmente y me es ajeno a mi proceso histórico, puedo decirlo, pero la verdad es que en América Latina el Estado cumple un rol fundamental para construir, pero también para destruir, ambas cosas. Y eso se ha visto en Argentina, por lo menos desde que nació la Argentina. Hablemos de su proceso independentista. Bueno, yo en realidad, a partir de lo que vos estabas comentando acerca del emprendedorismo, me surge alguna idea, alguna reflexión, y si querés alguna pregunta en relación a el emprendedorismo y los sectores vulnerables, ¿no? Me parece que no, o sea, en todos los papers que uno lee en general de muchos organismos internacionales, se compara el nivel de emprendedorismo juvenil de la Argentina respecto del nivel de la proporción de emprendedores juveniles en otras partes de América Latina, y se observa que el emprendedorismo juvenil, que en Argentina hay más jóvenes en relación de dependencia que jóvenes emprendedores, haciendo un análisis comparativo, ¿no? Y yo la verdad es que a partir de mi experiencia, hablando con, qué sé yo, gente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, emprendedores de la provincia de Buenos Aires, comentaban lo difícil que es montar un emprendimiento y cuánto más difícil es en el caso de los jóvenes vulnerables. Entiendo que muchas veces el emprendedorismo es una opción de subsistencia, no hay otra. En un mercado de trabajo
que no genera puestos de trabajo suficientes como para absorber a toda la población que se incorpora, obviamente el emprendedorismo es una salida, la gente busca una manera de obtener ingresos. Pero me pregunto cuáles son las condiciones de viabilidad para que prospere el emprendedorismo juvenil entre jóvenes vulnerables. En el Ministerio de Trabajo, bueno, yo no lo mencioné a alguien antes, pero hay un programa de jóvenes, que vos lo mencionaste, de jóvenes con más y mejor trabajo, ahora se llama Empleo Joven, que lo que propone es poner a disposición de los jóvenes una batería de instrumentos para que cada uno pueda armar su propio futuro, su propia trayectoria laboral, su propio horizonte laboral. Y uno de esos dispositivos que existen es el de la promoción de emprendimientos juveniles, emprendimientos asociativos o individuales juveniles. Y la verdad es que después de algunos años de experiencia en general, lo que se tendió a hacer fue a apoyar más a los jóvenes que se insertan en emprendimientos familiares, que ya están montados, digamos, y que que hay como una tradición familiar, un negocio familiar que está en funcionamiento y en donde los jóvenes pueden insertarse, pero no tanto fomentar los emprendimientos asociativos, porque a veces despierta mucha fantasía esto, ¿no? El joven que dice, yo soy dueño de mi propio tiempo, yo soy dueño de mi trabajo, no tengo patrón. Digo, hay como en el imaginario muchos conceptos que después, o muchas ideas que después, bueno, muchos no se verifican en la realidad y son fuente de mucha frustración y de gasto público inútil. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, en relación a lo que vos decías respecto de los empleos del futuro, bueno, a mí me parece que hay un tema fuerte de política económica y de política de empleo, ¿no? De cómo la política de empleo, es decir, desde las políticas del mercado de trabajo, que es lo que se hace desde la Secretaría de Empleo, lo que se puede hacer es generar dispositivos tendientes a posicionar a las personas en mejores condiciones de acceder a un puesto de trabajo. Ahora, los puestos de trabajo los genera el mercado a partir de una determinada política económica, en donde existe una determinada política económica y una política de empleo que no está generada específicamente desde o exclusivamente desde el Ministerio de Trabajo, a pesar de que el Ministerio de Trabajo creo que es una parte importante en esto, ¿no? Entonces, digo, a futuro me parece que hay un rol fundamental que es el de la regulación pública, ¿no? Pensar cuál es el rol del Estado para evitar los efectos desfavorables que se mencionaron acá, por lo menos en el tiempo en que yo estuve, en relación a los empleos del futuro. Para ir cerrando, Fabio, te voy a hacer a vos la última pregunta. Si parte de la solución tiene que ver con el desarrollo local o no. Bueno, tiene que ver con el desarrollo en general, digamos, y esperemos que geográficamente ese desarrollo se distribuya de la mejor manera posible. Digo, tiene que ver con el desarrollo porque el desarrollo produce un nivel de excedente que permite al Estado generar políticas mejor financiadas y promover la economía, y en cualquier caso, si uno tiene recursos, si la economía no produce la cantidad de puestos de trabajo suficiente, tiene otra forma de construcción de ciudadanía con esos recursos, si eso se entiende como solución, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, esto sería la síntesis de que ser rico es mejor que ser pobre, eso es evidente, digamos, ¿no? Pero acá circuló una cosa, yo lo quiero decir, ¿por qué es importante? Acá se dijo, bueno, el tema lo dije yo y se retomó el tema de emprender como algo sofisticado, complejo, difícil. En la Argentina se generan más o menos 80.000 nuevos quits por año. Es una tasa que duplica la de España para una población similar, triplica la de Colombia. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué se producen tanto? Se producen tanto porque el 80% fracasa en los primeros 5 años. Entonces después ese tipo, dentro de 6 o 7 años, arranca de vuelta con algo porque le presta el cuñado, no sé, qué sé yo.
Por eso se caen y se suben, si no, no somos tanto para todos los años. Entonces uno podría pensar en una visión muy sintética y caricaturizada, que si el Estado lograría que el 90% de esas personas tengan éxito, en 10 años arreglamos todos los problemas nacionales, todos. O sea que hay un conjunto de factores en el entorno social y económico que hace que gente que emprende, porque ahí está, es un número dado, el tipo sacó el quit, ni hablemos los que nos sacan, digamos, ¿no? Que también emprenden. Un tipo que emprende y abrió el restaurante en la esquina de la casa con la expectativa de que le vaya bien, por algún motivo no le fue bien. Suponemos, pudo haber hecho la comida fea, puede cerrar más de la cuenta los días que tenía que estar abierto, la tarifa del gas lo pudo haber sacado de la cancha, no sé. Pero muchos emprenden y muchos fracasan. Pero hay muchos que no fracasan, ya voy al desarrollo local. Hay muchos que no fracasan, muchísimos que no fracasan, y que están en la economía informal, formal, en proceso de formalización, en distintos niveles y en distintas complejidades. El tratamiento que Argentina le da a las unidades económicas de baja densidad capitalista, pequeña, que es el núcleo duro del emprendedorismo, los pone en situación de clandestinidad económica prácticamente, con la presión fiscal que tenemos. Entonces, y el problema es que ese es el oxígeno de corto plazo, que es la lápida de mediano plazo. Porque el señor no puede acceder al sistema financiero y por lo tanto no puede hacer lo que se llama un upgrade tecnológico. Entonces y va a morir fritando empanada, porque no puede comprar una fritadora más grande. O va a morir sin poder ampliar su salón de venta, o va a morir. Entonces, ahí estamos en un problema, porque para bajarle la presión fiscal a las unidades económicas pequeñas, tenemos que hacer un esfuerzo macro muy importante en Argentina, que estamos en situación de déficit fiscal, no estamos tan fácil para bajar esa presión. Pero eso es una barrera de ingreso a los emprendedores sofocante. Y esa barrera de ingreso, que se traza como una línea, que uno le ponga el número que le ponga, 30, 35, 40, no importa, en detalle minucioso, es más difícil de saltar en un pueblo de 10.000 habitantes que en la ciudad de Buenos Aires, porque en un pueblo de 10.000 habitantes un montón de actividades tienen problemas de escala. En un pueblo de 10.000 habitantes, si no tiene buena conectividad, tiene problemas de costos añadidos. ¿Me explico? Entonces, aún así, frente a esa dificultad de 30, no es igual de saltar en la ciudad de Córdoba que en un pequeño pueblo de 200 kilómetros de Córdoba, que capaz que internet se corta un día sí, un día no, digamos. Entonces, ¿y cómo podemos revertir esa posibilidad? Que en ese pueblo sea la situación más o menos equivalente, con mucha inversión pública. Pero teníamos que bajar el costo fiscal para no ponerle la lápida y precisamos mucha inversión pública para igualar la situación. Claramente la Argentina está en una cuadratura del círculo. Y vamos a precisar tiempo. Vamos a precisar mucho tiempo y una cosa que es un atributo interesante para tomar de lo que planteó la señorita acá, Erika, que es, si el modelo del bono de este bono nos permite que se oriente a resultados, nos permite una cierta flexibilidad en cómo lo hacemos para obtener resultados y entonces podemos innovar más. Porque el problema de las políticas públicas argentinas es que, perdón, que no importa que esto es transversal a todas las fuerzas, vamos a cambiar de política. Pero porque si no, estamos muy ortodoxos en la respuesta. Y la respuesta ortodoxa hasta acá nos trajeron. Miguel pidió, y con Sí, eso cerramos. Porque es justamente el tema de vincular la educación con la posibilidad laboral, ¿no es cierto? Y el servicio. Y acá, hablando de Córdoba, voy a hablar no de lo que estamos haciendo, sino de lo que debiéramos. Estamos pensando en hacer, porque también tenemos un defecto no deseado en el tema de los PPP, que nos cuesta mucho que lleguen al sector más vulnerable de la población. El PPP, incluso le pasa lo mismo a los beneficiarios de los programas de empleo de Nación en Córdoba, es para la clase media-baja y media-media. Ni la baja-baja, ni la alta a la alta porque no le interesa una remuneración de 4.500 pesos, a la baja-baja porque las empresas por portación de rostro o a veces portación de domicilio le cierran las puertas. Nosotros tenemos solo en la educación técnica de Córdoba lo que nos parece que es, dada la circunstancia, un buen resultado. El 80% de los chicos que están haciendo el secundario técnico, son 5.000 en la provincia, en
11 modalidades distintas de escuelas técnicas. En el último año, como parte de la currícula, tiene que hacer una práctica supervisada de una cantidad de horas importante, no menos de 200 horas en empresas. Entonces, ese joven que terminó el secundario, que tiene un título técnico y que además ya tiene una práctica laboral en una empresa, va en coche. Así, o entra a la universidad o consigue trabajo seguro. Pero solamente son 5.000 sobre 35.000 chicos que tenemos en el secundario. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Y trabajando recién, empezando junto con educación. Vincular alcances y saberes de la educación formal con formación profesional y capacitación en oficio. Un ejemplo, una escuela técnica de técnica electricista. El chico, ¿se acuerdan en unos números que los aburrí al principio? Cuando empiezan en la segunda parte del secundario es cuando la deserción aumenta notablemente, llega casi al 30%. Entonces un chico de una escuela técnica que ha hecho 3 años o 4 de escuela técnica electricista, se le puede dar en el 4.º año el título de electricista domiciliario, porque los saberes le dan con la currícula que ha tenido. Y cuando termina 5.º ya puede ser auxiliar de electricidad industrial. Cuando termina 6.º puede ser técnico en electricidad industrial y cuando termina el secundario ya es técnico electricista con toda la... Eso que se está pensando para hacer en las escuelas técnicas y que se puede llegar rápidamente a hacerlo, está también pensándose para la escuela media normal, no técnica, adecuado siempre a la orientación que tenga el secundario en cada uno de los casos y agregándole además, sobre todo, en los programas de educación para adultos, la doble, no titularización, pero sí certificación. Que con la terminalidad educativa le demos el título del primario o secundario al cual han accedido y junto con eso una capacitación en oficio para que una vez que termine el secundario, si no va a la universidad, se le mejore la empleabilidad. Bien, para tratar de respetar con 5 minutos de atraso los tiempos, yo quiero agradecer al panel la bondad y la plasticidad que tuvieron para abrirse y compartir sus conocimientos conmigo y con el público y pedirles un fuerte aplauso, pero la verdad que fue genial.